Presentarlo, doctor, para hacerles las preguntas pertinentes a quien está en Moscú, Rusia convertido en un ruso definitivamente, con esta imagen de fondo, que es el joven Mauro Albornoz. Muy buenos días, Guille. Sí, un gusto saludarte. Estoy, mira, con esta postal, ¿no?, de la Catedral de San Basilio, la fortaleza del Kremlin, una imagen impresionante del centro neurálgico de Moscú en un día clave. Se está hablando mucho de la vacuna Sputnik, las declaraciones del presidente Vladimir Putin y obviamente tenemos información relacionada con la comitiva argentina. Estuvimos consultando cuáles eran los últimos datos en relación a este viaje tan esperado con las 300.000 dosis a la Argentina. Lo que me confirma Cecilia Nicolini es que van a llegar antes de Navidad. Eso está confirmado. Ahora, la precisión exacta no la quiere decir porque son muy cautelosos, están evitando cualquier tipo de especulación respecto a este tema. Incluso hablé un poco con ella antes de salir de un centro de vacunación al cual asistimos, donde ellas estuvieron recorriendo el hospital y ella me estaba comentando esta situación. Obviamente están tratando de que la fecha sea lo antes posible, pero están trabajando para ello. No es sencillo, no es fácil, pero están haciendo todo lo posible. ¿Cómo te va, Mauro? Muy buen día. Me imagino con un poco de frío. Buen día. Vos ayer nos dijiste claramente sí, que... menos 3 grados, 3 grados bajo cero. Fresco. Fresquito. Nos dijiste claramente que iban a traer 300.000 dosis, el primer componente. Algunos lugares están diciendo que son 600.000. ¿Podemos confirmar que son 300.000 dosis o 600.000? No, eso está confirmado, son 300.000 dosis del componente número 1. Tanto Bisotti como Nicolini nos confirmaron esta información y está bueno que lo aclaremos porque acá en Rusia se está hablando mucho de una cuestión. El componente 1 es el que la mayoría de la gente puede hoy por hoy acceder a uno de los 70 policlínicos que hay en Moscú, pero el componente número 2 es el que más está costando fabricar. Lo dijo incluso el presidente Vladimir Putin en la conferencia, que el objetivo que tenía hoy por hoy Rusia era escalar la fabricación de la vacuna, que esto era lo más complejo, el desafío que hoy por hoy no tenían la posibilidad de escalar a nivel industrial y que por eso estaban trabajando con India y con Corea para que juntos puedan escalarlo al nivel de poder producir millones de dosis, porque el tema que se habla mucho incluso en los medios de comunicación es la segunda dosis. Esto incluso tal es así que muchos dicen, bueno, quizás el intervalo de 21 días tenga que extenderse a 30 días entre los que reciben la primera y la segunda dosis. Y hoy incluso estuvimos recorriendo otro policlínico porque la idea de esta llegada de C5N acá es poder ver todas las voces, ir a distintos centros y vimos personas mayores de 50 años, una señora de 55 que quiso vacunarse y nos remarcaba esta cuestión, ¿no? Se trata de su primera dosis y lo que nos contaba también es que su esposo había recibido la primera dosis y estaba esperando que le digan cuándo podía recibir ya la segunda dosis. Aquí todavía hay cierta contradicción con la información, por eso sería interesante empezar a poner algunas cosas en claro, pasar en limpio lo que existe. El vuelo va a existir, por lo que estás diciendo, el vuelo va a existir antes de Navidad, sin fecha precisa, pero antes de Navidad estarían llegando esas dosis a la Argentina. Según dijo Putin ayer, todavía no se pueden aplicar a personas mayores de 60 años, se incluyó él en ese grupo etario, pero sí, algunos funcionarios argentinos han dicho que al 30 de diciembre debería, potencialmente decimos, estar aprobada esa posibilidad. Más o menos, en líneas generales, este sería el marco de la llegada de la Sputnik V a la Argentina. Exacto. Eso incluso lo venimos remarcando porque muchos están hablando de que no se pueden vacunar personas mayores de 60 años, que acá en Moscú ya lo sabíamos porque cuando recorrimos los centros de vacunación, entre los requisitos que establecían, no solo eran personas mayores de 60 años, sino por ejemplo aquellos que o tenían temperatura, o tenían reacciones alérgicas, o tenían enfermedades crónicas, y veíamos ese requisito de personas mayores de 60 años. Pero el Instituto Gamaleya, el martes por la mañana, a C5N nos contó esta información, nos dijo, a la brevedad el Ministerio de Salud va a dar esta aprobación y las personas mayores de 60 años van a poder vacunarse. Acá en Moscú tomó mucha repercusión las palabras de Vladimir Putin porque es una conferencia muy esperada. Y quiero sumar un dato que también le va a servir y que le va a interesar también a Capu, que tiene que ver con el trabajo que están haciendo científicos rusos. Vladimir Putin dijo que están trabajando en una vacuna express,
que va a tener una inmunidad de alrededor de 3 a 4 meses y que van a dar hoy más detalles respecto de esa vacuna que la llaman vacuna express, vacuna rápida, en donde básicamente lo que van a lograr con esto es salir rápidamente a tratar de contener el punto de ebullición que se está viviendo acá en Moscú, porque está comenzando una segunda ola de casos y por eso es que están trabajando a contrarreloj para poder vacunar a todos. Obviamente la situación es muy compleja en esta ciudad y por eso es que también estamos tratando de ir a distintos centros hospitalarios para ver cómo se está viviendo desde dichos puntos, ¿no? Ayer estuviste en un centro de vacunación, entrevistaste a un médico, a alguien que se estaba vacunando. Si querés volvemos a poner al aire ese momento y lo charlamos con el doctor Capulla. Bueno, sos médico, estamos en un centro de vacunación para C5N, para todos aquellos médicos que nos están mirando en la Argentina. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le podría dar a todos los médicos? Мы с аргентинского канала С5Н, и поскольку вакцина скоро приедет к нам, хотели бы узнать, рекомендуете ли вы всем аргентинским медикам и вообще населению проделать вакцинацию? Да, конечно, рекомендую. Я сам лично сделал на второй день после открытия гражданской вакцинации. Симптомов никаких не было. Хотя, думал, может, температура поднимется. Ничего вообще не было. Единственное, что было, место укола болело это так же, как после любой прививки. Вот, поэтому рекомендую. В первую очередь, это необходимо всем нам, всему миру, чтобы поменьше было смертей, меньше зараженных. И поэтому я очень-очень настоятельно рекомендую. Pues yo mismo me vacuné ya en el segundo día cuando nos permitieron vacunarse y pues mi posición es que tenemos que protegernos, defendernos para reducir la cantidad de muertes. Yo personalmente no tenía ningunos síntomas, incluso ni la subida de temperatura ni nada. Lo único que tenía fue un poco de como dolor en el lugar de la inyección, pero es normal y pasa después de cada inyección. Independientemente de la vacuna. Preguntarle respecto de las personas mayores de 60 años, ¿va a recomendar, después de que el Ministerio de Salud la apruebe, la vacunación? Если Министерство здравоохранения разрешит делать вакцину людям старше 60, вы могли бы порекомендовать этой категории населения вакцинироваться? Да, конечно, если исследование пройдет, все будет хорошо. Я даже думаю, что будет все отлично, и обязательно нужно 60+ вакцинировать. Si hay permiso, sí, como no, porque es la categoría de las personas más vulnerables, son parte del grupo de riesgo. Así que cuando permiten, yo aconsejaría a todas las personas de esa edad a vacunarse. Si tuvo algún caso de complicación, mejor dicho, preguntamos eso. Si tuvo algún tipo de complicación o hecho grave desde que comenzó el proceso de vacunación. Был ли у вас уже какой-то случай осложнения после того, как человек провакцинировался? Нет, не было ни разу. Я работал в исследовательском центре, соответственно, у нас проходило исследование вакцин. Ни одного побочного случая не было. Ni un solo caso, porque antes trabajaba en el centro de investigación de los ensayos y incluso en aquella etapa no teníamos ni un solo caso. Todo pasó bien y sin precedentes, sin eventos adversos. Okay. ¿Cómo se llama? Здравствуйте, как вас зовут? Ирина. Irina, ¿por qué te querés vacunar? ¿Cuál es el motivo? Ирина, расскажите, почему вы решили сделать вакцину? В данный период существует необходимость в этой вакцинации, так как большое число инфицированных людей. Чтобы обезопасить себя и своих родных, а также иметь возможность не ограничивать себя в контактах со своими близкими людьми, я решила принять участие в вакцинации. Como ahora tenemos todos esa necesidad de vacunarnos, yo también decidí hacerlo porque quiero protegerme a yo misma, también a mis seres queridos y bueno, eso es mi razón principal. ¿Recomendaría a otros colegas, compañeros de trabajo vacunarse? Вы могли бы посоветовать также привиться другим своим коллегам и, возможно, друзьям? Посмотрим. Я думаю, в ближайшем будущем, да, конечно. Надеюсь, что данная вакцина пройдет третий этап клинических испытаний, и я могу с уверенностью, с точностью предложить данный путь вакцинации для своих знакомых и коллег. Bueno, hasta el momento creo que sí. Vamos a esperar cuando se finalizan todos los ensayos, la tercera etapa de ensayos, y luego creo que ya podré decirle a todos que sí, vamos a vacunarnos.
Ahí está, entonces, esta es la situación en un día cotidiano, en una situación cotidiana, Doc. Bueno, Mauro, el día de ayer aquí en la República Argentina fue una jornada de mucha ebullición mediática y la gente comentaba mucho acerca de esta declaración de Putin, de que esta vacuna no estaba todavía aprobada para mayores de 60 años. Queremos saber cómo se vive ahí, vos que estuviste por la calle, estuviste en estos vacunatorios. La población rusa, ¿notás que es un tema diario, cotidiano, que hay mucho interés o está muy tranquilo el tema en Rusia con el tema de las vacunas? Bueno, está bueno que la pregunta, Capu, pues la verdad que mucha gente me pregunta respecto de cuál es la expectativa que tiene la gente. La verdad que acá se vive muy tranquilo, no tiene el nivel de ebullición que tiene... Se cortó. Bueno. Estaba tan lindo el paisaje. Y además justo lo que iba a decir, sí, ¿no? Estaba interesante. Bueno, la verdad es que, como dice el doctor Capulla, ayer fue central este tema, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales, donde había una discusión, como suele pasar en Argentina, con 2 o 3 datos sobre el futuro de la vacuna. Y honestamente, era una situación, como decíamos nosotros ayer y sostenemos ahora, de mucha cautela, donde hay que esperar cada dato que vaya surgiendo, y lo limpio es lo que nos decía recién Mauro, que es el único que está en Moscú, y que además ayer fue muy coincidente con lo que pasó después. Lo que dijo primero Mauro, lo que comentamos nosotros, doctor, es lo que después se hizo público con la afirmación de Putin de que había que esperar para aplicárselas a personas de más de 60 años. Al mismo tiempo se ponía en duda el vuelo de aerolíneas que trajera las dosis a la Argentina, y la verdad es que ya no está en duda. Puede que no sea una fecha firme todavía, pero llegar van a llegar, y la aprobación estaría casi con la apertura del año 2021 o con el cierre del año 2020, como usted prefiera pensarlo. Ahora sí está Mauro Albornoz otra vez en contacto con nosotros. Sí, volví. Volví, sí, para confirmar por un lado lo que remarcabas, Guille, respecto de las dosis. Nosotros lo habíamos comentado que el viaje era seguro, que las 300.000 dosis van a ser para los profesionales de la salud, y esa es la información confirmada, y esperamos sí la fecha exacta, pero obviamente nos manejamos con fuentes oficiales para evitar cualquier tipo de especulación. Y respecto a lo que me había preguntado Capu de cómo se está viviendo acá, la verdad que es muy tranquilo, no hay el nivel de ebullición que hay en la Argentina con respecto a la vacunación. Hay una opinión pública también dividida, hay quienes no quieren vacunarse, y de hecho yo hablo con personas acá, con periodistas, pero también con distintas personas cuando salimos a caminar o cuando nos vamos recorriendo distintos puntos, y hay personas que no quieren vacunarse pese a que tienen esa posibilidad, y eso pasa en muchísimos sectores aquí de Moscú, más allá de que sean médicos o profesionales de la salud o maestros. Digamos, la opinión está dividida, ¿no?, respecto a este tema. Así que no hay se vive con el nivel de ebullición que se vive en la Argentina. No hay una confianza total en la vacuna. No. Mauro, ¿es posible? No, la verdad que no. Y de hecho, por ejemplo, cuando está... Sí. ¿Rusia va a usar exclusivamente las vacunas que producen ellos mismos, o también tienen pensado utilizar otras vacunas, como por ejemplo la vacuna china? Bueno, lo que dijo Vladimir Putin en la conferencia de prensa, que a ver, tomó demasiada preponderancia porque esta conferencia de prensa es una de las más esperadas, porque hay 247 periodistas, todos están muy pendientes de todo lo que dice, porque además habla de salarios, habla de control de precios, habla de medidas también para asistir a personas que lo necesitan, incluso anunció un bono de 5.000 rublos para familias que están en situaciones críticas, por lo cual, bueno, todo lo que dice es muy tenido en cuenta. Y en realidad la cuestión que tiene que ver con las vacunas está centrada en 3 vacunas, y Vladimir Putin habla de esto, de vacunas rusas para salvar a la población rusa. Habla de estas 3. Sputnik fue obviamente la principal en esta conferencia, pero recordemos que hay otras 2 que son muy positivas, ¿no?, en cuanto a los resultados que ya mostraron, y hay algunos sectores de Rusia, que no es aquí en Moscú, que ya empezaron con la vacunación de Epic-Vac Corona, que es la segunda vacuna que ya salió, que está en fase 3 y que tiene muy buenos resultados. De hecho, algunas personas, incluso que cuando les preguntaba sobre el tema de la vacuna, algunos me decían, yo voy a esperar a la segunda vacuna, cuando llegue a Moscú con esa sí me vacuno. Vuelvo al punto anterior porque quedó sin respuesta, porque parte de lo que te había preguntado está ahora, en lo que me decís, en la confianza que tiene la población o no sobre las vacunas existentes, y me decías que no era total la confianza en la vacuna del ciudadano común ruso. No.
No. Está muy dividido, muy dividido. Y de hecho, una de las preguntas que le hizo Cecilia Nicolini al director del instituto era cuál era la opinión pública respecto de la vacuna. Y lo que había dicho el propio director del instituto es que la opinión pública estaba dividida porque los medios de comunicación, las redes sociales y la competencia que hay entre las vacunas hace que haya una guerra informática, ¿no? Lo cual incluso hasta, más allá de la opinión personal mía de cuál es mi percepción, digo, hasta el Instituto del Comité Independiente de Investigación Rusa está diciendo que la opinión pública está dividida, ¿no? Digo, para tampoco centrarme en una opinión personal mía que quizás poco puede interesar, pero el director del instituto muestra también que hay una opinión pública muy cambiante, dividida, por lo menos hay quienes en principio teniendo la posibilidad no quieren vacunarse. Mauro, te veo ahí sin barbijo y también me pregunto cómo se comporta la sociedad. Hay muchos controles con el tema del distanciamiento, la utilización del barbijo. ¿Cómo ves cómo se moviliza la gente? ¿Cómo ves la sociedad, el transporte, la movilización? Bueno, acá en Rusia y puntualmente en Moscú, al aire libre se puede estar sin barbijo. De hecho, si hacemos un paneo vamos a ver que la gente está sin barbijo, pero dentro de lugares cerrados la recomendación es justamente que cumplan con el tapabocas e incluso en algunos lugares, esto es muy interesante porque no lo tenemos en Argentina, te obligan a ponerte guantes. Por ejemplo, para un local de comida rápida muy reconocido que hay en todo el mundo, te dan unos guantes de plástico si no tenés guantes, pero no podés entrar si no tenés guantes y barbijos, te lo dan ellos, ¿no? Para el momento de ingresar. Y en los hospitales te dan unas, como si, bueno, Capu sabrá el nombre exacto, pero esas bolsas que se ponen en los pies también para evitar ingresar con los zapatos, digamos, caminando dentro del hospital. En el metro, en el subte, hay una multa de $70 para quienes no cumplan con estas medidas. De hecho, es lo primero que nos dijeron apenas llegamos a Moscú. Usen barbijo y guantes en el metro porque van a recibir una multa, por lo cual hay lugares donde sí hay mayor concientización, pero al aire libre lo que dice la propia ciudad de Moscú es que se puede estar sin barbijo. Mauro, veíamos que empezaste sin un guante, parece un dato menor, pero no lo es, y te pusiste el guante después, por lo que la temperatura te estaba congelando la mano en el móvil, ¿no? Sí, lo que pasa es que tengo que escribir mensajes, porque la verdad que estamos tratando de cerrar notas, ir a centros de vacunación, la verdad que no paramos, y entre que mando mensajes me quedo sin un guante, perdón la desprolijidad, pero bueno, ahora me puede poner porque me vio nuestro cámara compañero que estaba ahí con bastante frío. Que se te había quedado la mano dura, tomando el micrófono. 3 grados bajo cero en este momento en Rusia. Mauro Albornoz trabajando, mostrándonos esta imagen icónica de la ciudad de Moscú, con tanta historia sobre sus espaldas. Y al mismo tiempo tratando de abrir un capítulo nuevo en esta nueva historia que se llama coronavirus en el mundo, con una vacuna que se anunció primera que ninguna otra y que tuvo cierto descrédito internacional porque aquí también hay una discusión de otra índole, política, geopolítica, sobre quién pone la primera vacuna en el mercado y cuán eficaz es esa vacuna. Y ayer, por supuesto, que hubo un mar de dudas después de la conferencia de prensa de Vladimir Putin. Pero vuelvo al punto, por si recién llegás, me parece importante pasar en limpio la información. La negociación sigue adelante, la operación también. El avión de Aerolíneas Argentinas va a venir de Moscú, va a traer 300.000 dosis y la aprobación para vacunar a personas de más de 30 años en Rusia estaría saliendo el último día o casi el último día del año 2020, por lo que en el año 2021 en Argentina podría aplicarse, decimos potencialmente, a personas de más de 60 años. Esa es la historia hasta ahora. Ahora, funciona, vamos a suponer que funcione y que todo va bien y que llegan estas dosis. ¿Cuál es la continuidad que se espera en números y en logística para que esa vacunación se vaya transformando lentamente en masiva y empiece a dejar solamente a los sectores de riesgo? Bueno, respecto, se me cortó justo la última parte, Guille, pero respecto de cómo continúa esto aquí en Moscú, están ampliando todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación. Ahora lo que sumaron son estudiantes y van a precisar estudiantes de qué edad pueden sumarse a este plan de vacunación.
Y es interesante porque muchas personas se están preguntando, bueno, ya se sabe que los resultados para personas mayores de 60 años son positivos. ¿Qué pasa con los que son menores de 18 años? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo que dijo el propio Instituto Gamaleya es que esperan vacunar a los menores de 18 años recién para mayo, junio del 2021, ¿no? Entonces ese dato tampoco me parece importante dejarlo pasar porque la verdad es que eso muestra también que todavía el tema de la vacunación lleva tiempo aquí en Moscú. Imagínense trasladarlo a la Argentina, donde no hay, en principio, como están teniendo acá, un adelanto ya del plan de vacunación, ¿no? Incluso el gobierno de Rusia anunció que va a incorporar la vacuna del coronavirus al calendario de vacunación, lo cual muestra también que ya hay un plan de, por lo menos en los próximos años, continuar, que no va a ser en breve que esta pandemia se termine, que incluso el propio director del Instituto Gamaleya lo remarcó, ¿no? Vamos a empezar hay que empezar a entender que hay que convivir con el virus, hay que empezar a entender que esto va a llevar tiempo, que no es para nada sencillo y que por más que queramos apurar el tiempo, hay procesos que hay que cumplir. Y perdón que no escuché, Guille, la última parte de la pregunta, que iba en se el me mismo cortó un poco. sentido, así que dejamos que esa nariz recupere el color habitual. Tomate un café caliente, en un rato seguramente te vamos a volver a molestar con el doctor Guillermo Capulla, que además reclama mamushkas originales. Mamushkas originales de Rusia, no compradas acá en algún local de Buenos Aires. No, matroshka le dicen acá, matroshka. Bueno, queremos así que voy a matroshkas. llevar regalo para todos. Estás al horno, ya estás comprometido. Ya. Muy seriamente comprometido. Mauro, en un rato te volvemos a molestar. Gracias por la Voy a información. llevar. Gracias. Gracias. Cuando necesite.